Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Ponemos a su disposición las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la generación COVID-19. Bienestar, salud y tecnologías agrupan a las nuevas generaciones de COVID-19. La UNESCO asegura que la pandemia es una oportunidad para repensar la educación y lograr un aprendizaje de calidad para todos. Le estaremos contando también que un estudio señala que el virus que causa la enfermedad de COVID-19 inhibe el dolor, pero eso todavía pues está en análisis. Hoy estaremos precisamente presentándole este estudio. Y luego de generar polémica, los centros de medicina en Estados Unidos indican que la COVID-19 se puede propagar por vía aérea. Uno de los temas que ha estado a discusión, cuál es, digamos, la manera más efectiva de este virus de entrar en contacto con el humano. Hoy nuestros reportes vendrán desde Rusia y Costa Rica, así que de mano de nuestros compañeros reporteros le estaremos informando lo que ocurre en estas latitudes. Vamos a la pieza que da marco, que introduce al tema. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos la presenta. En cada generación surge una serie de acontecimientos que marcan su futuro. La pandemia COVID-19 vino a cambiar, si bien a todas y todos, en la última y primera generación del siglo XX y XXI es mayor. La digitalización, las redes sociales, la educación, la economía y lo sociosanitario en un abrir y cerrar de ojos modificó todos los esquemas. A las y los nacidos en el 2010, los llamados alfa, quienes para el 2025 tendrán otro estilo y visión de vida, las alteraciones provocadas por el coronavirus marcarán su rumbo. Si bien se distinguen por estar digitalizados 100%, el conocimiento y la convivencia está a un clic, marcado por el distanciamiento como medida de prevención. El primer cambio para esta generación fue el cierre de escuelas y de esparcimiento. Algunos estudios internacionales señalan que serán jóvenes solitarios, contrario a la generación Z, que si bien creció en un mundo globalizado con grandes expectativas, hoy son señalados por ser los transmisores del virus SARS-CoV-2. Esta generación es socialmente libre, cuyo rasgo es la irreverencia. La pandemia los enfrenta a la cancelación de exámenes, graduación, eventos deportivos, lugares de esparcimiento, y hay menos puestos de capacitación y pasantía. El mundo laboral es desafiante. A las y los jóvenes que nacieron en la última década del siglo XX sufren las limitaciones de la pandemia, además de que el mundo los mira para que asuman una responsabilidad colectiva a autoaislarse para detener la propagación del virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud en agosto pasado advirtió que los nuevos contagios del nuevo coronavirus han sido en personas entre 14 y 24 años al salir a centros nocturnos y playas. Advirtió, no son invisibles, usen cubrebocas y mantengan el distanciamiento. De ese llamado a la fecha se duplicó el número de contagios de 17 millones a 35.600.000 casos. Mientras que a la primera generación del siglo XXI también le cerraron las puertas del conocimiento ante el temor de contagiarse y transmitir el virus SARS-CoV-2. Las y los estudiantes estuvieron a un paso de reencontrarse. Sin embargo, ante el temor de que la COVID-19 los alcance, cerraron de nuevo las escuelas y no podrán regresar por lo pronto hasta nuevo aviso.
En la última etapa del año 2020, aún no hay una política pública mundial que garantice a la generación Z, caracterizada por ser desafiante, y a la alfa, por ser digital, sus derechos a una vida saludable y de bienestar. Ambas generaciones, contrarias a otras, se enfrentan a una crisis sanitaria sin vacuna ni tratamiento. Además de que las y los Z son los más señalados por no seguir los protocolos sanitarios para atacar a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a nuestro reporte habitual que viene desde Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 se sitúan, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 35,3 millones, y el ritmo diario de contagio supera muchos días las 300.000 infecciones. Los fallecidos son 1,04 millones, de los que 572.000 se han reportado en el continente americano y 241.000 en el europeo. Esta semana la vista está puesta en Oslo, donde el viernes se concede el Premio Nobel de la Paz y la OMS, por su monumental importancia este año en la coordinación de la lucha contra la pandemia, suena como uno de los favoritos, aunque su papel también ha tenido muchos críticos, por ejemplo en Estados Unidos. Mientras en Ginebra, la sede de la organización ha acogido el lunes y el martes una importante mesa ejecutiva en la que los expertos han analizado la actual situación de la pandemia de COVID. Entre quienes intervinieron destacaron los representantes de las 3 comisiones que están revisando la labor de la organización para analizar posibles errores cometidos y mejorar de cara al futuro. En este sentido, la doctora británica Felicity Harvey, al frente de una de las 3 comisiones, subrayó en la reunión que el mundo no se tomó en serio la declaración de emergencia internacional por la COVID-19 emitida por la OMS el 30 de enero, por lo que habría que plantear mecanismos diferentes de alerta ante futuras pandemias. El informe, no obstante, concluye que la OMS ha mostrado liderazgo y ha hecho importantes progresos en la respuesta a la pandemia, teniendo en cuenta la naturaleza nueva del virus y los factores desconocidos que entrañaba. Al término de los 2 días de reuniones, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su esperanza en que se consiga una vacuna contra la COVID a finales de este año, pese a que expertos del organismo señalaron con anterioridad que quizá hubiera que esperar hasta mediados de 2021. En septiembre, la jefa de científicos de la organización, Soumya Swaminathan, advirtió que no se esperaba que las posibles vacunas contra la COVID estén disponibles para la población general antes de 2 años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Este día dedicamos el programa a hablar sobre las generaciones, las nuevas generaciones, incluso aquellos niños que nacieron en medio de esta pandemia de COVID-19. ¿Cómo la recordarán en años posteriores y cómo marcará su vida, particularmente para los más pequeños, una pandemia como COVID-19? Aquí le presentamos la siguiente pieza informativa. Los bebés que nacieron este año llegaron en un entorno marcado por la incertidumbre, con un virus que puso de rodillas al mundo, que afectó a ricos y pobres. Es la generación COVID-19. Algunos de ellos contrajeron el SARS-CoV-2 antes de cumplir su primer año de vida, pero la convivencia ya no es como la de sus padres. Ahora hay que tener distanciamiento físico y solo estar con quienes viven en casa, sin visitar a los abuelos. Hubo bebés que nacieron y su mamá se quedó en el hospital en recuperación. Llegaron en el año del gran confinamiento, como lo bautizó el Fondo Monetario Internacional, un periodo con el pronóstico económico más pesimista desde la Gran Depresión. La COVID-19 obligó a los países a hacer un alto en el camino, a detener la actividad económica por el riesgo de propagación acelerada, y en esa pausa tuvieron que reconocer las serias deficiencias que tenían. Al menos 34 millones de empleos se han perdido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia de COVID-19, señala el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. Antes de que se sintieran los efectos
efectos de la pandemia, un niño nacido en un país promedio podía esperar alcanzar solo el 56% de su capital humano potencial, teniendo como punto de referencia una educación completa y plena salud. La pandemia de COVID-19 representa una amenaza para los logros que tanto costó conseguir durante la última década en las áreas de salud y educación, de acuerdo con el Banco Mundial, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Y recibimos en esta mesa de trabajo, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Belén, qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente, doctor, bienvenido. Me gustaría nada más muy brevemente, doctor, y aprovechando los minutos que tenemos antes de irnos al corte, esta semana se nos pasó hablar, o por lo menos recordar, que se conmemoró a nivel internacional la lucha contra la parálisis cerebral. Y también un fenómeno, doctor, que ha marcado este sector de la población porque sin duda alguna los convierte también en un grupo muy vulnerable. Ciertamente, Belén, y particularmente los niños y los adolescentes con parálisis cerebral infantil, como se le ha conocido habitualmente en el ámbito médico, representan un riesgo mayor por motivo de mayor dificultad para que ellos adopten las medidas de protección y porque estos pequeños frecuentemente tienen infecciones respiratorias repetidas, digamos, en condiciones fuera de la pandemia, ¿no? Habitualmente son niños con cuadros de bronquitis frecuentes, con cuadros de neumonía frecuentes. Eso hace a su sistema respiratorio más vulnerable a cada vez un episodio nuevo de infección respiratoria. Entonces, efectivamente, no habíamos hecho ese comentario y creo que bien vale la pena porque quizás también algunas recomendaciones para sus padres, los cuidadores de estos pequeños, en función de lo que estamos viviendo con COVID-19, bien vale la pena, ¿no? En particular, la detección temprana de cambios en el estado clínico habitual de estos niños y adolescentes, cuando presentan fiebre, cuando presentan tos, cuando presentan mayor secreción bronquial, pues deben tener inmediata revisión médica para actuar de forma oportuna. Porque además, insisto, no necesariamente solo porque esto incrementa el riesgo de COVID, incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y estamos en la época de enfermedades respiratorias en el hemisferio norte en todo el mundo. Así es, doctor, y como usted bien lo dice, pues recomendaciones para la atención de estos pequeños que son sin duda alguna vulnerables, pequeños y también adultos, doctor, digamos que han logrado o han conseguido sobrellevar, ¿no? una vida lamentablemente con este padecimiento que, hay que decirlo, discapacita, doctor, en la mayoría de los casos, tengo entendido que no en todos, pero que sí necesitan regularmente de la atención y de la ayuda de alguien más. Y el hecho de que durante muchos años se luchó, doctor, porque estos niños también fueran, o este grupo de la población también fueran integrados como otras personas que tienen alguna discapacidad. Se había conseguido, me parece a mí, anteriormente eran personas que se recluían en sus casas o que sus mismos familiares trataban de protegerlos en el seno materno, y pensaba que ahora con esta pandemia, pues tristemente han regresado de nueva cuenta al confinamiento, ahora ante el riesgo de que puedan ser contagiados con este virus. Efectivamente, Belén. Pero fuera de la pandemia yo creo que se ganó mucho terreno en la inclusión a las, actividades escolares, a las actividades sociales, productivas, etcétera, de estas personas, gracias primero a el desarrollo de capacidades que se pueden lograr aún con este antecedente médico, y segundo, bueno, pues por las políticas de equidad e inclusión y respeto a las garantías y derechos humanos, ¿no? Leía un artículo publicado por una revista dedicada a la salud, doctor, en el que decían que este grupo de personas pues ha tenido que soportar
una condición muy difícil durante la pandemia de COVID-19, porque esto hay que agregar el cierre de centros para su atención y también la disminución de recursos, doctor, que se destinan precisamente para el apoyo o el tratamiento de estas personas. Ciertamente, Belén. De forma lamentable, muchos centros de atención a estos pacientes han cerrado sus puertas. Las han cerrado provisionalmente, pero el periodo de cierre se ha extendido de forma muy importante y eso ha condicionado precisamente el que estén en confinamiento familiar, que por otro lado hay que decir que indudablemente el seno familiar puede representar un buen refugio para ellos, ¿no? Situación parecida con lo relativo a los adultos mayores. ¿Cuántos centros cerraron sus puertas de atención a adultos mayores precisamente por motivo de la pandemia? Porque además hay que decir que los centros de atención a adultos mayores se constituyeron como áreas de alto riesgo, de brotes epidémicos en la mayor parte del mundo. Entonces también la situación ocurrió con los adultos mayores. Pero bueno, esperemos que muy pronto, regresando las condiciones epidemiológicas óptimas para poder generar la reapertura de estos centros de atención, las personas con parálisis cerebral infantil puedan de igual manera volver a tener su vida de inclusión social, económica, de desarrollo escolar, etcétera, y que de cualquier manera se mantengan los debidos cuidados con este grupo de personas que sí son vulnerables. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos, nada más para cerrar el tema, que el 6 de octubre es considerado como el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una efeméride que se dedica a los pacientes con esta condición, pero también a sus familias, con el objetivo de visibilizar y reivindicar las necesidades de este grupo poblacional. Hacemos una pausa, regresamos con más. La pandemia es una oportunidad para repensar la educación y lograr un aprendizaje de calidad para todos. Sin duda, la llegada del nuevo coronavirus al mundo invita a repensar y replantear los estilos de vida, de estudio y de trabajo. Las agencias de la ONU invitaron a reinventar la educación y lograr el objetivo de brindar acceso a un aprendizaje de calidad a todos los estudiantes. Por ejemplo, los cierres de escuelas por la COVID-19 han afectado a más del 90% de la población estudiantil del mundo. Esto es casi 1.600 millones de estudiantes, informaron las agencias. Alrededor de 63 millones de docentes también se han visto afectados, mientras que la crisis ha puesto de relieve debilidades persistentes en muchos sistemas educativos y ha agravado las desigualdades, con consecuencias devastadoras para los más vulnerables, lo que marcará sin duda alguna a esta generación. Un estudio conjunto de la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial sobre la respuesta al COVID-19 encontró que solo la mitad de los países encuestados ofrecen a los maestros capacitación adicional sobre educación a distancia. Asimismo, menos de un tercio de las naciones cuenta con apoyo psicosocial para ayudar a los docentes a manejar la crisis. Las agencias recomendaron pensar más allá de la pandemia y trabajar para construir una mayor resiliencia en los sistemas educativos y de manera que se pueda responder rápida y eficazmente a otras crisis similares, informó Rocío López Fonseca. Y un estudio señala que el virus que causa la enfermedad de COVID-19 inhibe el dolor. Investigadores de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona señalaron que el alivio del dolor causado por la infección por SARS-CoV-2 puede ayudar a explicar la propagación del COVID-19. El hallazgo puede explicar por qué casi la mitad de todas las personas que contraen la infección experimentan pocos o ningún síntoma, a pesar de que puede propagar la enfermedad, según el autor del estudio, Rajesh Khanna, profesor de la Facultad de Medicina de Arizona.
Para el investigador tenía mucho sentido que tal vez la razón de la implacable propagación del COVID es que en las primeras etapas estás caminando bien como si nada estuviera mal porque tu dolor ha sido suprimido, es decir, que la persona no se siente mal porque el dolor ha desaparecido. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron datos actualizados el 10 de septiembre en los que se estima que 50% de la transmisión de COVID-19 ocurre antes del inicio de los síntomas y 40% de las infecciones son asintomáticas. Esta investigación plantea la posibilidad de que el dolor, como un síntoma temprano de COVID-19, pueda ser reducido por la proteína pico del SARS-CoV-2, ya que silencia las vías de señalización del dolor del cuerpo, dijo el vicepresidente senior de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona, Michael Dake. Informó Elizabeth Ortiz. Y pensar en brindar atención médica a través de una pantalla hace algunos años parecía sumamente lejano. Sin embargo, gracias a los avances en la tecnología de la información y comunicación, ahora se ha convertido en una realidad. Aunque la telemedicina ya existía antes de la aparición de la pandemia por el SARS-CoV-2, la contingencia ha acelerado el uso de esta herramienta en todo el mundo, ya no solo para cierta parte de la población, sino que se ha generalizado cada vez más. La situación impuesta por la pandemia del COVID-19 ha acelerado los tiempos a todos los niveles y también ha puesto a prueba todas las teorías, proyectos y previsiones respecto al papel presente y futuro de la salud digital, cuyas potencialidades están quedando patentes en un contexto sanitario atípico y extremo como el actual. Según la Organización Mundial de la Salud, detalla que las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad. Estas teleconsultas permiten que muchos de los servicios clínicos clave continúen operando regularmente y sin interrupciones, tanto en la preparación como en el curso de una emergencia de salud pública. Esta nueva forma de hacer medicina ha sido calificada por algunos organismos internacionales como herencia de la generación COVID, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, reparábamos un poco en la pieza que nos presentaron nuestras compañeras sobre este estudio en torno a el virus del SARS-CoV-2 que podría estar inhibiendo dolor en el cuerpo. Yo le preguntaba básicamente a qué se refiere, a reserva de obviamente de conocer a profundidad el estudio, doctor. ¿Cuál es la interpretación, el análisis que usted hace? Bueno, el motivo por el que se presenta, por ejemplo, anosmia o ageusia, que es la dificultad para la percepción de olores y sabores en pacientes con COVID, tiene precisamente como origen la presencia de esta proteína S del virus adherida al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en los nervios, precisamente, y en los nervios sensitivos y, por ejemplo, en el bulbo olfatorio. Está plenamente identificado que estos pacientes además pueden tener una desmielinización, por lo menos parcial, de la fibrilla nerviosa, que algunas de ellas son microscópicas y que al generar estos trastornos en el nervio de la percepción de olores o sabores y en los bulbos integradores, como el caso del bulbo olfatorio, puede entonces generarse este tipo de sintomatología. Ocurre igual con los nervios que son sensitivos, ¿no? Con los que perciben entonces dolor. Y no me extraña los resultados de este estudio, efectivamente primero el alto porcentaje de pacientes asintomáticos que están cursando con la infección por SARS-CoV-2, que efectivamente, lo hemos comentado en múltiples momentos, está estimado entre el 30 y el 45%. Y por otro lado, Belén, es muy probable que los nervios también tienen
unos vasos sanguíneos microscópicos que son los que les llevan precisamente sangre a estos nervios periféricos. Estos pequeños vasos sanguíneos que se llaman vasa nervorum pueden verse trastornados con COVID-19 y entonces provocar algo parecido a lo que conocemos como neuropatía periférica, algo que vemos frecuentemente en los pacientes con diabetes, por ejemplo. Los pacientes con diabetes tienen trastornos en la sensibilidad, sobre todo en las extremidades, entre otras cosas, porque sus vasos sanguíneos que llevan sangre a los nervios más periféricos pueden estar con una menor circulación sanguínea. Esto también puede ocurrir con COVID-19. Interesante este estudio, doctor. Por supuesto que lo estaremos revisando y analizando con mayor profundidad. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con esta generación de niños y niñas que nacieron durante la pandemia de COVID-19 y quizá también aquellos que están viviendo hoy sus primeros años. Nos preguntábamos al principio, ¿cómo marcará en la vida de estos pequeños la presencia de una pandemia? Bueno, yo creo que va a ser de mucho impacto, lo es de mucho impacto. Primero, creo que vale la pena resaltar que afortunadamente SARS-CoV-2, cuando genera infección durante el embarazo, no parece estar generando trastornos de tipo congénito, malformaciones, por ejemplo. Han sido muy pocos los casos reportados, pero ni siquiera se ha podido comprobar que sea el virus quien directamente causa estos trastornos congénitos. Posiblemente iban a ser que por otro motivo habrían de tener ese trastorno en cuestión. Segundo, parece que el virus sí está generando una mayor proporción de nacimientos con prematurez. Eso, muchas de las series que incluso aquí mismo hemos comentado han demostrado mayor frecuencia de prematurez entre mujeres que tuvieron COVID-19 durante el embarazo. Aparentemente no prematurez extrema, sino una prematurez de solamente un par de semanas promedio de lo que sería un parto de término. Entonces, creo que afortunadamente no ha impactado mucho en esa parte de malformaciones congénitas, o no ha impactado, y no ha impactado sustantivamente en función de prematurez. Pero ha impactado mucho porque incluso lo que le ha impactado a una madre que ha sufrido la infección durante el embarazo, o a una madre a quien la infección le ha tomado durante la etapa del neonato, que son los primeros 30 días del nacimiento, pueden influir en esa relación tan importante del binomio madre-hijo que sabemos durante los primeros días es crucial, es fundamental. Entonces pensemos en ese primer impacto de una mujer que entonces se tiene que separar unos días, aislarse unos días para evitar la transmisión al pequeño. Eso de suyo ya es un impacto significativo. Luego, de igual manera ocurre en las siguientes etapas de la vida, en los primeros meses del nacimiento, como también, Belén, en el caso de aquellos pequeños que lamentablemente sí han tenido enfermedad más grave, con esto que conocemos como el síndrome inflamatorio sistémico en los niños, que realmente se ponen graves, que la mayor parte superan la enfermedad, pero que imagínate el impacto tanto al pequeño como también a la familia. Y porque además, claro que algunos pequeños que se ponen graves
pueden sufrir secuelas después de un episodio de esta naturaleza. Por otro lado, es indudable, y lo hemos platicado aquí, el impacto que está generando a los niños que ya están durante la edad escolar, preescolar, escolar, etcétera, desde el punto de vista psicológico. Podemos detallarlo enseguida. Con este tema, si le parece, claro, doctor, sí. Regresamos después de la pausa. Usted no se vaya, @Canal 44 TV, nuestras cuentas en Twitter y Facebook, para que nos mande mensajes, preguntas, comentarios. Ponemos a sus órdenes estas cuentas. Hay diferentes aspectos de la pandemia de COVID-19 en la que los médicos, los científicos no terminan de ponerse de acuerdo. Hoy son los centros de salud de Estados Unidos quienes confirman que el virus del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 sí se propaga por vía aérea. Al final de septiembre, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos generó controversia al eliminar de su guía la posibilidad de que el virus SARS-CoV-2 también se puede propagar por vía aérea. Ahora en octubre explican en su portal que algunas infecciones se pueden transmitir por exposición al virus en pequeñas gotas y partículas que pueden permanecer en el aire durante minutos u horas. Estos virus pueden afectar a personas que se encuentran a más de 1.8 metros de distancia de la persona infectada o después de que esa persona haya abandonado el espacio. Este tipo de propagación se conoce como transmisión aérea. La evidencia indica que bajo ciertas condiciones, las personas con COVID-19 parecen haber infectado a otras que estaban a esa distancia. Son transmisiones que ocurrieron dentro de espacios cerrados que tenían ventilación inadecuada. A veces la persona infectada respiraba con dificultad, por ejemplo, mientras cantaba o hacía ejercicio. Sin embargo, los datos disponibles indican que es mucho más común que el virus que causa la COVID-19 se propague a través del contacto cercano con una persona que fue infectada que a través de la transmisión aérea, acotaron los CDC. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este reporte. Vamos ahora a Rusia. Ahí se encuentra nuestro compañero Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE. Bernardo, cuéntanos cuáles son las novedades en Rusia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda ola de la epidemia del coronavirus está golpeando con fuerza en Rusia. Por segundo día consecutivo, el número de contagios diarios en el país superó los 11.000, cifras que no se registraban desde abril, prácticamente en el momento más crítico de la epidemia. También se han disparado los fallecimientos por COVID-19, 202 en las últimas 24 horas. La situación más grave se observa en Moscú, que desde el comienzo de la epidemia acumula ya casi 5.500 decesos por coronavirus y que ha obligado a las autoridades de la capital rusa a abrir hospitales provisionales. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha calificado de extremadamente peligroso el repunte de los contagios y ha hecho reiterados llamamientos a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Mascarillas y guantes son de uso obligatorio en los medios de transporte y a las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas se les recomienda encarecidamente permanecer en sus domicilios y salir a la calle solo en caso de necesidad. El ayuntamiento ha dispuesto que al menos el 30% de los empleados de las empresas trabajen desde sus casas, cuando esto es posible, y no descarta adoptar medidas más drásticas, como cuarentenas. Aunque Rusia ha anunciado que cuenta con 3 vacunas contra la COVID-19, una de ellas ya registrada por el Ministerio de Sanidad, no se espera que la vacunación masiva de la población comience antes de fin de año. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Bernardo Suárez. Muchas gracias, Bernardo. Gracias por este reporte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, un reporte que de nuestros compañeros, que lo hemos dicho en otras ocasiones, nos permiten acercarnos a estos sitios donde hoy por hoy la pandemia sigue todavía latente, aunque en algunos casos con mayor control. Efectivamente, Belén, pero Europa, con el asedio de
del virus permanente, afectando mucho a España de nueva cuenta, a Francia. Francia cierra de nueva cuenta muchas actividades comerciales, lo comentabas el día de ayer, y parece que en Rusia un mayor control en este momento, ya también vacunando masivamente contra influenza, esto no perderlo de vista. Esto debiera estar ocurriendo ya en todo el hemisferio norte en el mundo. No sé qué avance de vacunación llevemos a América Latina, pero no hay que tardarnos por el riesgo de coinfección COVID-influenza. Claro, y con 2 vacunas en puerta, Rusia, ni más ni menos, ¿no? Doctor, que eso también nos mantiene ahí muy expectantes. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente de las consecuencias sociales, educativas, que dejará en los más pequeños la presencia de la pandemia de COVID-19. Hay quienes ya les llaman la generación de la pandemia o COVID-19 o la generación COVID-19. Bueno, las generaciones habían venido teniendo cierta nominación, ¿verdad? La generación más o menos de los 40, los 60, los baby boom, posteriormente la generación X, la Y, la Z, la Y fueron los millennials, la Z que es la actual, que creo que es de los 90 del 2000. Del 2001. Al momento actual, que son los centennials. Y bueno, esperemos que no sea precisamente una marca, ¿no? Lo relativo a la pandemia COVID-19, que no vaya a ser así la nominación de la generación COVID-19. Hay muchos aspectos que han venido marcando este año en relación a los niños y los jóvenes, y creo que uno de los más importantes, Belén, amén de la parte sanitaria, es el mayor enfrentamiento a las tecnologías de la información y la comunicación, el mayor contacto con los métodos de enseñanza-aprendizaje a través de plataformas digitales, que se ha convertido en todo un fenómeno. Mira, yo recuerdo durante la última década fue incluso hasta discursivamente muy intenso lo relacionado con el desarrollo, la aplicación y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la parte educativa. Y se manejaba como un gran objetivo. Qué bueno. Pero esta pandemia nos ha enseñado que si bien esa parte positiva de las tecnologías ha ayudado a que salga adelante la educación, lo escolar, no presencial evidentemente, por otro lado, también nos ha enseñado que tiene algunas limitaciones en términos de la formación integral de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, y que de igual manera no todos los adultos estábamos suficientemente preparados para utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, escolar, etcétera. ¿Qué ha sido positivo? Pues que evidentemente se ha tenido que aprender y utilizar pues de manera acelerada estas tecnologías. Pero por otro lado creo que la parte presencial tiene su esencia en precisamente la convivencia social, que es parte de la formación integral del ser humano. Y Belén, lo hemos escuchado en diversos escenarios y en todas partes del mundo. La población en búsqueda de ya un retorno
a actividades escolares presenciales. Por supuesto que la mayor parte de la población tiene muy claro que ese retorno se tiene que dar solamente y si existen condiciones epidemiológicas óptimas, pero sí hay deseo, necesidad y hasta, diría yo, añoranza por el regreso a actividades escolares presenciales. Por eso, y bueno, primero por el aspecto sanitario en sí mismo, por el aspecto económico de igual forma, pero también por el aspecto formativo, que esta pandemia logre un control más intenso, más contundente, pues es una urgencia ya, es un clamor y ojalá y esto pronto ocurra, ¿no? Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, nuestra compañera Isaura López nos manda una aclaración que tiene toda la razón. Nos dice que la generación Z son aquellos que nacieron a partir del 96 y que andarían más o menos entre los 25 y 26 años al 2020. Y después de la generación Z, que nosotros nos preguntábamos qué viene, nos comenta Isaura que los alfa, son la generación alfa, que son niños que nacieron a partir del 2010 y que andan, bueno, pues más o menos en los 10 años, ¿no? Aproximadamente. Y con esto, bueno, le damos la vuelta otra vez al alfabeto, ¿no? La generación alfa, que serían pues prácticamente esta generación nueva, doctor, sí, que es la que, digamos, tendría más conciencia o de la que habría nacido o vivido sus primeros años con esta pandemia de COVID-19. Eso es. Entonces vamos a empezar con el alfabeto griego. Con el alfabeto griego. Alfa, okay, beta, gamma. Sí, pues y de ahí se nos terminaron las letras. No me acuerdo que se hayan utilizado a lo largo de la historia siempre la generación A, B, C, D, etcétera, hasta llegar a la Z. No. Tuvieron como otros nombres y me da la impresión de que esto se utilizó casi exclusivamente a partir del siglo XX. Exacto. ¿Verdad? Y sí, hasta este momento. Bueno, tenemos esperanza. Entonces, estamos en la generación alfa. ¿Será lo mismo que los centennials? Creo que los centennials, y ya nos lo dirá también nuestra compañera Isaura, son la generación Z, que es la que nació a partir del año 96. Y doctor, decíamos que se nos había terminado el alfabeto en la generación Z, que qué más seguía, que si no a lo mejor era una premonición de que hasta ahí llegamos, pero no, ya estamos en la generación alfa. Bueno, yo decía que a lo mejor íbamos a empezar con Z1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, vamos con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, eta, etc. Hasta. Muy bien. Todavía recordamos nuestras clases de universidad. Muy bien, doctor. No, bueno, de preparatoria, ¿no? Es donde se empieza a ver el alfabeto griego. Etimologías greco-latinas, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, vamos a una pausa, regresamos con más información. En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud incluyó a las nuevas tecnologías en general y a la salud digital entre los 13 desafíos de la salud mundial en esta década. En uno de los apartados se dice textualmente que las nuevas tecnologías están revolucionando nuestras capacidades para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. La Organización Mundial de la Salud incluyó a las nuevas tecnologías en general y a la e-health en particular entre los 13 desafíos de la salud mundial en esta década, dedicándole un apartado completo en un documento publicado este año. Señala que las nuevas tecnologías están revolucionando la capacidad para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. En el documento se recuerda que en 2019, la OMS estableció nuevos comités asesores para la salud digital y la edición del genoma humano, reuniendo a los principales expertos mundiales para revisar la evidencia y brindar orientación. En línea con esto, la Organización Panamericana de la Salud, en su Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, destaca que esa región ha realizado notables progresos en cuanto al desarrollo de los sistemas de información de salud,
la adopción de nuevas tecnologías y estrategias de investigación y la obtención de evidencia, con el objetivo de dar continuidad a estos esfuerzos. El documento establece unas metas concretas en esta dirección: fortalecer los sistemas de información para la salud con el objetivo de apoyar la formulación de políticas y la toma de decisiones basadas en la evidencia. Con la aparición de la COVID-19, estas metas se han vuelto más urgentes para evitar en la medida de lo posible los contagios, informó Rocío López Fonseca. En Costa Rica, nuestro compañero José David Pérez, periodista de Noticias Canal 13, nos actualiza información que está pasando en Costa Rica. José David, te escuchamos. Buenos días, amigos de Canal 44. Les saludamos desde el estudio de Costa Rica Medios, Canal 13 en San José. A 7 meses de la aparición del primer caso de coronavirus, Costa Rica sobrepasó este 6 de octubre el 1.000.000 de muertos por la COVID-19, mientras los contagios no cesan, aunque la tasa se mantiene por debajo del 1%. En total, 1.004 personas han fallecido por complicaciones de salud relacionadas con el virus, mientras el número de casos positivos llegó a los 82.142. Según el último reporte de evolución de la tasa de reproducción del virus, o tasa R, dado el 1 de octubre, esta se ubica en 0,96, con una tendencia moderada hacia la baja. De mantenerse esta tendencia, el número de casos bajará a 700 diarios a fin de octubre, con menos de 500 hospitalizados y 200 en unidad de cuidados intensivos, indica el Centro Centroamericano de Población, responsable de estas mediciones. De acentuarse la caída en la tasa R, el número diario de casos podría llegar a 500 diarios dentro de un mes. Costa Rica llegó al pico de la curva epidémica a mediados de septiembre y está en una fase de disminución de la incidencia de infecciones, pero aún está lejos de alcanzar niveles de incidencia y prevalencia que permitan una contención eficaz con rastreo y testeo, indica el Centro de Población, con la expectativa de que lo peor de la pandemia ya pasó. El país se encamina a concretar la apertura de actividades que se mantenían cerradas. Para el próximo 8 de octubre se proyecta la reapertura de bares, así como la apertura paulatina de casinos ubicados en hoteles. En el caso de los bares se hará bajo estrictas y peculiares medidas. Por ejemplo, el aforo máximo será del 50%, prohibido hablar fuerte, solo se permite música instrumental y el público no puede bailar. Se estima que cada uno de los 4.500 bares del país genera entre 5 y 10 puestos de trabajo, mientras los casinos dan empleo a unas 2.000 personas. Por tal razón, la reapertura de estas actividades permitirá la activación de unos 25.000 empleos. Este fue un reporte de José David Pérez con la redacción de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, José David, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Una vez aclaradas las distintas generaciones, decíamos también que cómo marcaría a estos niños de las más recientes generaciones la presencia de la pandemia. Y hablábamos, doctor, que quizá sea todavía más fuerte en ellos esta conciencia de la sanidad o de la sanitización de su entorno, algunas prácticas con las cuales hoy por hoy están conviviendo cotidianamente, que quizá para quienes somos adultos no lo tuvimos desde los primeros años y quizá también nos ha costado más trabajo, doctor. Efectivamente, Belén, y hemos dicho 1 y 1000 veces que ojalá y esta pandemia no hubiera ocurrido. Habiendo ocurrido, hay que aprender lo más posible de ella, y una de las grandes enseñanzas será, sin lugar a dudas, la estrategia, las medidas de prevención de enfermedades infecciosas, respiratorias y de otra naturaleza. Esta es una pandemia de una enfermedad de origen respiratorio, pero todo lo relacionado con la distancia entre personas, lavado de manos, uso de cubrebocas, aislamiento cuando hay sintomatología, todo eso lo están aprendiendo bien las nuevas generaciones, particularmente los niños, los adolescentes. Creo que han empezado a identificar muy bien que estas medidas llegan para quedarse y deben volverse parte de nuestra cultura.
Se habla de una nueva normalidad. Yo he dicho aquí que no me gusta el término y que el término que me parece más apropiado es una nueva cultura de la prevención de enfermedades, en donde cada cual, a partir de su entorno inmediato, es el responsable de su salud. Y de ahí, excéntricamente, hacia la familia, su comunidad, etcétera. Entonces, que estas medidas se aprendan y lleguen para quedarse es algo que me parece fundamental, porque el ser humano va a vivir de aquí en adelante, o toda la vida ha estado asediado por enfermedades infecciosas. Hay una publicación muy interesante en el New England Journal of Medicine hace aproximadamente 4 meses que se llama La caja de Pandora. A quien tenga oportunidad de revisarlo, el artículo está de libre acceso y lo interesante de la publicación es precisamente eso, cómo se hace un recuento de todas aquellas enfermedades que, por ejemplo, están en otras especies animales y que se transmiten al ser humano, o cómo se han ido transmitiendo al ser humano, las conocidas como zoonosis, pero otras más que, sin serlo precisamente, han tenido primero a un huésped intermediario para luego ser transmitidas al ser humano, como es el caso de COVID-19, como fue el caso de SARS y de MERS, primero en especies de murciélagos posiblemente, y después, en el caso del SARS, a una especie conocida como civeta, y posteriormente al ser humano. En el caso actual, una especie de murciélago, luego pangolín y luego ser humano. Aparentemente esta fue la cadena de transmisión. Entonces, el ser humano va a estar asediado permanentemente por enfermedades infecciosas de esta naturaleza, de otras que, por ejemplo, se adquieren por la vía digestiva, y entonces lo que el ser humano debe aprender, diría yo, como una de sus primerísimas lecciones o permanentes primeras lecciones en todos sus niveles de formación, es cómo protegerse y cómo proteger a los demás de enfermedades infecciosas o de enfermedades en general, pero en el caso de las infecciosas, sobre todo aquellas que tienen impacto epidemiológico. Entonces, esto es posible que sí marque a esta nueva generación el aprendizaje de cómo protegerse y cómo proteger a los demás. Y eso va a ser posible. Hoy son muy comunes estas imágenes, doctor, o estas postales, ¿no?, en el cotidiano, donde los niños pequeñitos portan su cubrebocas. Al principio de la pandemia, yo recuerdo que muchos papás estaban preocupados porque los niños, por su propia naturaleza, les gusta ser libres y no toleran muchas cosas en la cara o incluso en la cabeza, ¿no? Lo vemos cuando tratamos de vestirlos para los inviernos, que son un poquito rebeldes con tanta ropa, y sin embargo lo han sabido adoptar. Hoy los niños, quizá me ha tocado ver más niños con cubrebocas sin protestar y portándolos adecuadamente que incluso los adultos, doctor. Sí, Belén. Los niños aprenden muy pronto y lo mejor es que los niños han ido aprendiendo reflexivamente, entendiendo los porqués, y eso es lo mejor del aprendizaje, el entender el porqué. Yo recuerdo, Belén, hace muchos años, mis hijos, estando pequeños, frecuentemente me sugerían tal o cual conducta conveniente que iban aprendiendo en la escuela. Por ejemplo, en su momento, oye papá, sería bueno que trajéramos en el vehículo entonces una bolsita para el depósito de la basura, ese tipo de detalles para hacerlo más práctico, el uso de cinturón, etcétera. O sea, a veces los niños nos dicen a los adultos o nos recuerdan a los adultos medidas convenientes de toda naturaleza, que las van aprendiendo
van aprendiendo los porqués y eso hace más sólida su formación. Es muy posible que esto ocurra con motivo de COVID-19. Sin lugar a duda, los niños siguen siendo en gran medida factor de cambio y también nuestros grandes maestros, ¿no, doctor? Por supuesto. En muchos aspectos. Doctor, pues llegamos al final de este programa, sin duda alguna interesante, muy rápido, pero ya tendremos oportunidad de en otros programas abordar aquello que nos quedó pendiente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Belén. Como siempre, un gusto. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.